Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. Los secretos de la luna que la ciencia aún no puede explicar. El día i arbor, du kommst abends nach Haus, blickst in den Himmel und plötzlich ist der Mond verschwunden. Keine Wolken. Keine Sonnenfinsternis. Kein Neumond. Einfachweg. Alle in der Eise Gedanke klingt ist Science Fiction. Doch genau hier beginnt eine der faszinierendsten Geschichten unserer Sonnensystems. Den Wolder Mond heden Oktober unseren Koffenant, Bisen Wilmenschen erstaunlich wenig Uberin. Dabei ist unser engster kosmischer Nachbar. Rand 384.000 Kilometer entfernt, nahe genug, das Menschen ihn bereits betreten haben und gleichzeitig geheimnisvoll genug, dass Wissenschaftler bis heute beschäftigt. Nehmen wir seine Entstehung. Eutegen die meisten Vorsiedabane US, dass der Mond das Ergebnis eine gewaltigen Katastrophe ist. Boretu a 4,5 Milliarden Jahre raste ein Mars grosser Protoplanet namens Theia auf die Erde zu. Was dann geschah, working kleiner zusammenstos, sondern ein kosmischer Frontalkras. Gestein wurde ins Olgesleudert, bildete einen glühenden Trümmering und sammelte sich nach und nach zu einem neuen Himmelskörper, unserem Mond. Wie man in Deutschland sagt, wo geobelt wird, fallen Spannen das die Spanne in diesem Fauleinen Durchmesser von 3.474 Kilometer natten. Damals der Mond wollen das US. Seine Oberfläche bestand US einem Ozean US Magma. Außerdem war der Erde viel nahe. Da value damals Himmel geschautatte, hatte keinen kleinen silbernen Kreis gesehen, sondern einen gigantischen Feuerball, der einen großen Teil des Himmels einnahm. Doch damit wird die Geschichte erst richtig interessant. Will Menschen glauben, der Mond dreht sich nicht. Schließlich zeigt uns immer dieselbe Seite. Tatsächlich rotiert aber sehr wohl. Braucht für eine Umdrehung genau so lange wie für einen Umlauf die Erde, etwa 27,3 Teil. Dieses Phänomen nennt man gebundene Rotation. Die Gravitation der Erde wirkt über Milliarden Jahre wie eine permanente Bremse, bis beide Bewegungen perfekt synchron waren. Deshalb sehen wir von der Erde US immer dieselbe Mondseite. Oder fast dieselbe. Durch Kleinschwankungen in Arban wackelt der Mond leicht hin und her. Astronomen nennen das Libration. Dadurch können wir im Laufe der Zeit etwa 59% seiner Oberfläche beobachten. Der Rest blieb für die Menschheit jahrtausendelang verborgen. Bis zum 7. Oktober 1959. An diesem Tag schickte die Sowjetunion die Sonde Luna 3 hinter den Mond. Die Bilder, die zurückkamen, waren US utiger Sichtbergwommen und unscharf. Doch es sei losten eine wissenschaftliche Sensation US. Den die Rückseite savoyigan das US les die Borderseite. Auf der erdzugewanderten Seite finden sich die dunklen Mondmeere riesige Ebenen US Starterlava. Auf der Rückseite dahin dominieren Heliochtlander und unzählige Einschlagskrater. Fast so, les hatte jemand zwei verschiedene Monde zusammengebaut. Warum? Die wahrscheinlichste Erklärung liegt tief im Inneren verborgen. Die Mondkruste auf der Rückseite ist deutlich dicker. Vor Milliarden Jahren konnte dort viel weniger Lava an die Oberfläche gelangen. Deshalb entstanden kaum Mondmeere.
Die Borderseite bekam gewissermaßen die Luxusausstattung, während die Rückseite in der Rohbauversion blieb. Da Value man deutet durch ein Teleskop betrachtet, erkennt sofort die dunklen Flächen. FRUHE Astronomen hielten SAI furozen und gaben ihnen Namen mare tranquillitatis oder mare imbrium. Spater stellte sich heraus, was archites Dortkins. Diese Regionen entstanden durch gewaltige Einschläge, nach denen Lava USD Minneren Austrat und ganze Landschaften überflutete. Nochalter sind die helle Nochlander. Einige Gesteinsproben, die Apollo-Astronauten zur Erde brachten, sind über 4,4 Milliarden Jahre alt. SAI gehören zu den altesten bekannten Oberflächen unseres Sonnensystems. Und dann sind da natürlich die Krater. Der Mond besitzt keine Atmosphäre. Keinen Wind. Keinen Regen. Keine Flüsse. Jede Meteoriteneinslag bleibt praktisch für die Ewigkeit sichtbar. Deshalb gleicht seine Oberfläche einem gigantischen Archiv kosmischer Einschläge. Der berühmte Krater entstand erst vor rund 108 Millionen Jahren und gilt astronomisch gesehen beinahe als jung. Seine hellen Strahlen ziehen sich über mehr als 1500 Kilometer über die Mondoberfläche. Daneben beeindrucken Krater wie Copernicus oder Clavius, die eigen riesige Naturkathedralen erinnern als an einfache Einschlaglocher. Doch selbst diese spektakulären Landschaften sind nicht das größte Rätsel des Monds. Denn die spannendsten Geheimnisse liegen nicht auf seiner Oberfläche. SAI überstecken sich tiefante. Cuando miramos la luna desde la Tierra, vemos cráteres, montañas y esas enormes manchas oscuras que parecen mares. Pero todo eso es solo la fachada. La verdadera pregunta que durante décadas quitó el sueño a los científicos era mucho más profunda: ¿qué hay dentro de la Luna? Porque una cosa está clara, nadie puede partirla por la mitad como si fuera una sandía para echar un vistazo. Hasta mediados del siglo XX, casi todo lo que creíamos saber sobre el interior lunar eran simples hipótesis. Entonces llegó el programa Apolo. A partir de 1969, los astronautas no solo dejaron huellas sobre la superficie. También instalaron instrumentos científicos que cambiarían nuestra comprensión del satélite para siempre. Entre ellos había unos aparatos aparentemente poco emocionantes, sismómetros. Y aquí surge una pregunta lógica. Si la Luna no tiene placas tectónicas como la Tierra, ¿para qué colocar detectores de terremotos? La respuesta era brillante. Los científicos querían hacerle una especie de radiografía gigante. Las ondas sísmicas viajan a diferentes velocidades según el material que atraviesan. Analizando esos cambios, podían reconstruir el interior lunar sin necesidad de perforarlo. Y funcionó. Entre 1969 y 1977, los instrumentos registraron miles de vibraciones. Por primera vez, la Luna empezó a contar su historia. Lo primero que descubrieron fue que su corteza es todo menos uniforme. La cara visible tiene un grosor medio de unos 30 a 40 kilómetros. La cara oculta supera en muchas regiones los 60 kilómetros y, en algunos lugares, se acerca a los 80. Dicho de otra manera, una mitad de la Luna lleva camiseta de verano y la otra un abrigo de invierno. Esta diferencia desconcertó a los investigadores durante décadas. Porque, como dice el refrán, algo no cuadraba. La misión Grail de la NASA, lanzada en 2011, confirmó con gran precisión esta extraña asimetría gravitatoria. Y quizás ahí se esconda una de las claves para entender por qué ambos hemisferios parecen mundos completamente distintos. Si seguimos descendiendo, llegamos al manto lunar.
Esta enorme capa ocupa la mayor parte del volumen de la Luna. Las rocas traídas por los astronautas mostraron que está formado principalmente por minerales como olivino y piroxeno, bastante parecidos a los que encontramos en el manto terrestre. Los científicos creen que, poco después de nacer, la Luna estuvo cubierta por un océano global de magma. Con el paso del tiempo, los materiales más ligeros flotaron hacia arriba y formaron la corteza, mientras los más pesados se hundieron. Las gigantescas llanuras volcánicas que hoy vemos desde la Tierra nacieron precisamente de ese interior ardiente. Durante mucho tiempo se creyó que la Luna era un mundo geológicamente muerto. Caso cerrado. Pero la ciencia rara vez deja de sorprender. Los datos obtenidos por la misión china Chang'e 3 y estudios posteriores sugieren que algunas regiones pudieron mantener actividad volcánica hasta hace unos 2.000 millones de años. Y análisis publicados en 2023 sobre muestras de Chang'e 5 apuntan a que ciertos volcanes podrían haber seguido activos hace apenas 1.200 millones de años. Para un cuerpo celeste de 4.500 millones de años, eso es como ver a alguien jubilado seguir trabajando horas extra. Pero el viaje hacia el interior aún no termina. Porque en el centro se encuentra la zona más misteriosa de todas. El núcleo. Durante décadas hubo debates sobre si la Luna tenía realmente uno. Hoy sabemos que sí. Existe un núcleo rico en hierro. Aunque comparado con el de la Tierra es diminuto. Mientras el núcleo terrestre tiene un radio cercano a los 3.500 kilómetros, el lunar apenas alcanza entre 330 y 400 kilómetros. Si la Luna fuera una manzana, el núcleo sería una semilla bastante pequeña. Y aquí llega otra sorpresa. Los estudios modernos indican que no es completamente sólido. Probablemente existe una capa externa de hierro líquido rodeando una región interna sólida. En 2011, nuevas interpretaciones de los datos sísmicos de Apolo reforzaron esta idea. Y eso implica algo fascinante. La Luna fue mucho más activa de lo que imaginábamos. Porque una luna activa también significa una luna que tiembla. Sí, la Luna tiene terremotos. O mejor dicho, lunamotos. Algunos ocurren a cientos de kilómetros bajo la superficie y están relacionados con la gravedad terrestre. La Tierra tira constantemente de la Luna, generando tensiones internas que aparecen de forma periódica. Es casi como si la Luna tuviera una alarma programada cada mes. Otros son menos frecuentes pero mucho más intensos. Uno registrado en 1972 alcanzó una magnitud cercana a 5 y se prolongó durante varios minutos. Si hubiera existido una base lunar cerca, probablemente sus habitantes habrían pensado que alguien estaba perforando el suelo con maquinaria pesada. También están los impactos de meteoritos. Como la Luna carece de atmósfera, cada roca espacial golpea directamente la superficie. Y hay un detalle curioso. El interior lunar es extremadamente seco. No posee agua subterránea como la Tierra que ayude a disipar la energía. Por eso las vibraciones duran muchísimo más. Mientras un terremoto terrestre suele apagarse rápidamente, algunos lunamotos pueden prolongarse durante más de una hora. Los científicos del programa Apolo decían que la Luna se comportaba como una enorme campana de bronce. La golpeas una vez, y sigue resonando durante muchísimo tiempo. Sin embargo, el misterio más extraño no son los lunamotos. Es el magnetismo. Hoy la Luna prácticamente carece de un campo magnético global. No tiene un escudo capaz de frenar el viento solar. Pero las rocas recogidas por los astronautas cuentan una historia diferente. Hace entre 4.200 y 3.500 millones de años, la Luna poseía un campo magnético sorprendentemente potente.
Algunas mediciones sugieren que pudo acercarse a la intensidad del actual campo terrestre. Y eso dejó perplejos a los investigadores. Porque generar un campo magnético suele requerir un núcleo metálico líquido muy activo. ¿Cómo pudo mantenerlo un cuerpo tan pequeño? Algunas teorías apuntan a que la Luna giraba mucho más rápido cuando era joven. Otras sugieren que la gravedad de la Tierra actuó como una fuente adicional de energía. Sea cual sea la respuesta, aquel antiguo motor terminó apagándose hace unos 3.000 millones de años. El campo magnético desapareció. Pero dejó tras de sí un rompecabezas fascinante. Y cuando los científicos juntan todas las piezas, las diferencias entre ambas caras, la distribución del calor interno, los restos de magnetismo antiguo y la estructura profunda del satélite, empieza a surgir una idea cada vez más convincente. Quizás la razón por la que la cara visible y la cara oculta son tan distintas no esté en la superficie. Tal vez la respuesta haya estado escondida dentro de la Luna todo este tiempo. Mientras los científicos seguían descifrando los secretos de la cara oculta de la Luna, apareció una sorpresa aún mayor. Resulta que el recurso más valioso de nuestro satélite quizá no esté en sus enormes cráteres ni en sus paisajes espectaculares. Durante décadas, la mayoría de los investigadores daban algo por sentado: la Luna era un desierto absoluto. Las muestras traídas por las misiones Apolo parecían confirmar esa idea. En los libros se repetía una frase casi como un mantra: en la Luna no hay agua. Pero ya sabes el dicho, no todo es lo que parece. A comienzos del siglo XXI empezaron a aparecer pistas inesperadas. En 2008, la sonda india Chandrayaan-1 detectó señales relacionadas con moléculas de agua e hidroxilo sobre la superficie lunar. Aquello hizo levantar más de una ceja en la comunidad científica. Un año después llegó una prueba todavía más contundente. La misión estadounidense el CROSS hizo impactar deliberadamente una etapa de cohete contra un cráter cercano al polo sur lunar. Cuando la nube de polvo salió despedida, los instrumentos detectaron hielo de agua. La Luna no estaba tan seca como habíamos pensado. Y el tesoro se encontraba donde menos luz llega. Los polos lunares albergan regiones que permanecen en sombra permanente. Debido a que el eje de rotación de la Luna apenas está inclinado, algunos fondos de cráteres no han visto la luz solar durante miles de millones de años. Allí las temperaturas pueden bajar de los menos 200 grados Celsius. Son auténticos congeladores naturales del sistema solar. Los científicos creen que esas zonas podrían contener enormes reservas de hielo acumuladas durante eones. Parte habría llegado con cometas, parte con asteroides ricos en agua y parte podría haberse formado gracias a la interacción entre el viento solar y los minerales de la superficie. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Para una futura colonia lunar, el agua vale mucho más que el oro. Sirve para beber, para producir oxígeno respirable y también para fabricar combustible mediante electrólisis. En otras palabras, podría permitir que los astronautas vivieran y trabajaran allí sin depender constantemente de suministros enviados desde la Tierra. Por eso, cuando las agencias espaciales comenzaron a planear la próxima generación de misiones lunares, casi todas acabaron mirando hacia el mismo lugar, el Polo Sur. Ahora bien, encontrar agua es una cosa. Vivir allí es otra muy distinta. Porque la Luna tiene fama de tranquila, pero en realidad puede ser un lugar bastante hostil. El primer enemigo es el polvo lunar. Suena inofensivo, pero no lo es. Las partículas son afiladas como diminutos fragmentos de vidrio. Como no hay viento ni lluvia que desgasten las rocas, los bordes permanecen intactos durante millones de años.
Los astronautas de las misiones Apolo descubrieron que ese polvo se pegaba a todo: trajes, herramientas, cámaras y equipos electrónicos. Harasan Smith, de la misión Apolo 17, incluso sufrió síntomas parecidos a una alergia después de inhalar partículas transportadas al módulo lunar. Algunos llegaron a bromear llamándolo la fiebre del heno lunar. El segundo problema es la radiación. La Tierra cuenta con dos escudos naturales, la atmósfera y el campo magnético. La Luna no tiene ninguno. La superficie recibe continuamente partículas energéticas procedentes del Sol y rayos cósmicos del espacio profundo. Pasar largas temporadas allí requerirá refugios especialmente diseñados para proteger a los futuros habitantes. Y luego están los micrometeoritos. En nuestro planeta, la mayoría se desintegran antes de tocar el suelo. En la Luna no existe ese filtro. Pequeñas partículas pueden impactar a velocidades enormes, convirtiéndose en proyectiles capaces de dañar equipos e instalaciones. Por si fuera poco, las temperaturas son extremas. Durante el día pueden superar los 120 grados Celsius y durante la noche descender por debajo de los menos 170. Además, un día lunar dura casi un mes terrestre. Imagínate 2 semanas seguidas de luz y otras 2 semanas de oscuridad. No es precisamente el horario ideal para una oficina. Y aún así, la humanidad sigue empeñada en volver. Porque la historia de la exploración lunar es una de las aventuras más increíbles jamás protagonizadas por nuestra especie. Todo comenzó en plena Guerra Fría. El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanzó Sputnik 1, el primer satélite artificial de la historia. Estados Unidos entendió inmediatamente que había comenzado una nueva carrera. En 1961, Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio. La respuesta estadounidense llegó poco después. Ese mismo año, el presidente John F. Kennedy lanzó un desafío que parecía una locura: llevar un hombre a la Luna antes de que terminara la década. Muchos pensaron que era imposible. Pero, como dice el refrán, querer es poder. Miles de empresas, universidades e investigadores participaron en el programa Apolo. Fue uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos jamás emprendidos. Finalmente, el 16 de julio de 1969, el gigantesco Saturno V despegó rumbo a la Luna. 4 días después, el módulo Eagle inició su descenso. El combustible se agotaba. Había rocas por todas partes. Neil Armstrong tomó el control manual en los últimos instantes. Y entonces ocurrió. La humanidad aterrizó en otro mundo. Horas más tarde, Armstrong descendió la escalera y dejó la primera huella humana sobre la superficie lunar. Poco después se unió Buzz Aldrin. Aquella imagen dio la vuelta al planeta. Entre 1969 y 1972, 12 astronautas caminaron sobre la Luna. Recorrieron su superficie, instalaron experimentos científicos y trajeron cientos de kilos de muestras que transformaron nuestro conocimiento sobre el origen del sistema solar. Pero la aventura se detuvo. El coste era enorme. Los riesgos también. Cuando la intensidad de la Guerra Fría disminuyó, el interés político se desplazó hacia otros objetivos. En diciembre de 1972, Eugene Cernan abandonó la superficie lunar y dejó la última huella humana que todavía permanece allí. Han pasado más de 50 años. Sin embargo, la historia está lejos de terminar. A medida que los seres humanos exploraban la Luna, fueron apareciendo curiosidades que nadie esperaba. Por ejemplo, una pregunta bastante extraña: ¿a qué huele la Luna?
Y sí, aunque parezca increíble, los astronautas del programa Apolo intentaron averiguarlo. No se quitaron el casco para olfatear la superficie lunar. Eso habría sido una pésima idea. Lo que ocurrió fue que, al regresar al módulo, pequeñas partículas de polvo lunar quedaron adheridas a los trajes y entraron con ellos. Cuando Harrison Smith, del Apolo 17, describió aquel olor, dijo que le recordaba a pólvora recién disparada. Otros astronautas lo compararon con cerillas apagadas o metal quemado. ¿Quién iba a pensar que la Luna tendría aroma propio? También están las famosas huellas lunares. En la Tierra, el viento, la lluvia y la erosión borran casi cualquier rastro tarde o temprano. Pero en la Luna no hay nada de eso. Si ningún meteorito cae justo encima, las pisadas de los astronautas podrían permanecer allí durante millones de años. Son auténticas cápsulas del tiempo. Y hay más sorpresas. Si algún día pudieras caminar sobre la superficie lunar y levantar la vista, descubrirías algo desconcertante, incluso en pleno día, el cielo seguiría siendo negro. Negro como la noche. La razón es sencilla. Sin atmósfera, la luz solar no se dispersa como ocurre en la Tierra. No existe un cielo azul. Y mientras observas ese fondo oscuro, verías nuestro planeta suspendido sobre el horizonte. La Tierra aparecería enorme, aproximadamente 4 veces más grande que la Luna vista desde aquí. Un espectáculo difícil de olvidar. Moverse allí también sería toda una experiencia. La gravedad lunar es apenas una sexta parte de la terrestre. Saltar requeriría mucho menos esfuerzo, y caminar parecería una mezcla entre cámara lenta y trampolín gigante. Por eso, en los vídeos de las misiones Apolo, los astronautas parecen bailar más que caminar. Y luego está el amanecer lunar. Si en la Tierra un amanecer dura unos minutos, en la Luna es otra historia. Debido a su lenta rotación, el Sol puede tardar horas en elevarse completamente sobre el horizonte. Es como comparar un vídeo corto con una serie completa. Pero mientras observamos la Luna, hay algo que está ocurriendo silenciosamente. Se está alejando de nosotros. Desde las misiones Apolo, los científicos utilizan reflectores láser instalados en la superficie lunar para medir con enorme precisión la distancia entre ambos mundos. El resultado. La Luna se aleja unos 3,8 centímetros cada año. Parece poca cosa. Más o menos el ancho de un dedo. Pero, como dice el refrán, grano a grano se llena el granero. Después de miles de millones de años, la diferencia es gigantesca. Los modelos indican que hace unos 4.000 millones de años la Luna estaba muchísimo más cerca. Se veía enorme en el cielo y provocaba mareas mucho más intensas que las actuales. Además, mientras se aleja, sigue robando poco a poco energía de rotación a la Tierra. Por eso nuestros días se han ido alargando con el paso del tiempo. Hace miles de millones de años, un día terrestre podía durar apenas entre 6 y 10 horas. Hoy dura 24. Y seguirá aumentando lentamente. Ese alejamiento tendrá otra consecuencia curiosa. Los eclipses solares totales no durarán para siempre. Actualmente podemos disfrutar de ellos gracias a una coincidencia extraordinaria. El Sol es unas 400 veces más grande que la Luna, pero también está aproximadamente 400 veces más lejos. Esa combinación hace que ambos parezcan casi del mismo tamaño en el cielo. Pero la Luna sigue alejándose. Dentro de cientos de millones de años ya no podrá cubrir completamente el disco solar. Las generaciones futuras conocerán los eclipses totales únicamente a través de fotografías, vídeos y libros de historia. Y hablando de historia,
hay un tema que siempre reaparece cuando se menciona la Luna. Las teorías conspirativas. Desde el alunizaje del Apolo 11 de enero de 1969, algunas personas han afirmado que todo fue grabado en un estudio. Las preguntas suelen repetirse una y otra vez. ¿Por qué la bandera parecía moverse? ¿Por qué tenía una barra horizontal para mantenerla extendida, y al colocarla se produjeron vibraciones que tardaron más en detenerse debido a la ausencia de atmósfera? ¿Por qué no aparecen estrellas en las fotografías? Por la misma razón que resulta difícil fotografiar estrellas durante el día en la Tierra. La superficie iluminada era tan brillante que las cámaras utilizaban exposiciones muy cortas. Y las sombras en diferentes direcciones. La explicación está en la topografía irregular del terreno y en los efectos ópticos de las lentes. Pero más allá de las explicaciones, existe algo aún más contundente. Los reflectores láser colocados por los astronautas siguen funcionando hoy. Observatorios de todo el mundo continúan utilizándolos para medir la distancia Tierra-Luna. Además, desde 2009, sondas orbitales han fotografiado los lugares de aterrizaje, mostrando restos de equipos, plataformas y hasta los caminos recorridos por los astronautas. Las pruebas siguen allí. Y mientras algunos todavía discuten el pasado, la verdadera historia se está escribiendo en el futuro. La humanidad quiere regresar. En noviembre de 2022, la misión Artemis I completó con éxito un paso clave para el regreso a la Luna. Los planes incluyen nuevas misiones tripuladas y el primer alunizaje de una mujer astronauta. Al mismo tiempo, China continúa ampliando su programa lunar con las misiones Chang'e, aportando nuevos descubrimientos sobre nuestro satélite. Cada vez más países hablan de bases permanentes, no de visitas breves. La idea ya no es llegar. La idea es quedarse. Y hay razones para ello. Una de las más comentadas es el helio 3, un isótopo extremadamente escaso en la Tierra que podría encontrarse en mayores cantidades en el regolito lunar. Aunque la fusión nuclear comercial sigue siendo un desafío, muchos lo consideran un recurso prometedor para el futuro. Pero quizá la ventaja más importante sea otra. La Luna podría convertirse en el gran puerto espacial de la humanidad. Su gravedad es mucho menor que la terrestre. Lanzar una nave desde allí requiere mucha menos energía. Las futuras expediciones a Marte o incluso a destinos más lejanos podrían despegar desde la superficie lunar. Y entonces uno no puede evitar pensar en lo increíble de toda esta historia. Hace 4.500 millones de años, una colisión colosal dio origen a la Luna. Desde entonces observó el nacimiento de los océanos, la era de los dinosaurios y la aparición de nuestra especie. Durante miles de años fue protagonista de mitos, leyendas y poemas. Hace apenas unas décadas dejamos nuestras primeras huellas sobre ella. Y quizá, algún día, alguien contemple la Tierra desde una ventana en una base lunar. Entonces ese pequeño mundo azul flotando en la oscuridad podría parecer tan lejano y misterioso como la Luna nos parece hoy a nosotros. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje, hasta pronto.